¿Cómo están, amigos de Vivir en Cancún? Yo soy Alfredo Paredes y esto es Una Noche de Hotel en el Now Sapphire Riviera Cancún. En la primera parte vimos cómo son las instalaciones del hotel, lo increíble que está nuestra habitación. Probamos la comida del snack y vimos todo lo que ofrecen en uno de los restaurantes. También vimos algunos de los problemas que hay al elegir restaurantes para la cena y también el excelente servicio de uno de los restaurantes en la noche y, por supuesto, una de las actividades nocturnas en este hotel. En esta segunda parte vamos a ver lo que me pasó por haber olvidado uno de mis artículos de higiene personal y tomaremos una sesión de hidroterapia en el spa. Y por supuesto, mis conclusiones. Yo soy Alfredo Paredes. Esto es Vivir en Cancún. Todo lo bueno y lo que nadie te dice. ¡Vamos a ello! Antes de dormir, ¿recuerdan cuando les dije que no se les olvidara absolutamente nada? Pero nada, ni bloqueador, ni shampoo, ni jabón, ni pasta dental, ni cepillo de dientes, ni crema, ni desodorante, ni nada de esos artículos personales. Ahí les va, fíjense nomás. ¿Cuánto creen que cuesta este cepillo de esta marca? Bueno, ahí la vamos a tapar. Bueno, ¿cuánto cuesta este cepillo en el supermercado? ¿25, 30 pesos? ¿30 máximo? ¿30 pesos? Si se les llega a olvidar esto, van a tener que pagar $6 o 114 pesos. No. Ponle que cuesta 30 pesos en el supermercado. ¿Cuánto es el triple, no? 3 por 18, casi el triple. Por 40 pesos, más o menos, no es el triple de lo que te costaría ahí. Así que por favor, por lo que más quieran, no olviden nada en su casa ni nada. Digo, hay Oxxos o tiendas por acá cercanas en el pueblito de Puerto Morelos o en la carretera. De hecho, más o menos por ahí hay una gasolinera, Bahía Petempich, así se llama, para que ustedes puedan comprar. Pero imagínate, si no vienes con vehículo propio o rentado y tienes que usar taxi, que de por sí son carísimos cuando eres turista, son muy caros. Y si además se te olvida pues algo, ¿no?, de tu casa o que no compraste pronto o se te olvidó, este cepillo que cuesta 30 pesos en el supermercado, aquí te cuesta $6 o 114 pesos. No, la verdad es increíble, es una mentada. Ya contale, por favor. Bueno, pues para que valga la pena, pues hay que aprovechar este cepillo de 114 pesos, que cuesta 30 pesos en el súper o menos en la tiendita de la esquina, como en frutas y verdura. Me tiene que durar de hoy a mañana, o todo el mes, por lo menos. Imagínate si se rompe, no me muero acá. O me quedo sin cepillo, o me quedo sin dientes, pero tiene que valer la pena el gasto de 114 pesos por esta cochinada que cuesta 30 pesos en el súper o menos. Creo que hasta te lo regalan con puntos, o sea, de tu tarjeta de puntos Soriana o Payback, imagínate. Híjole. Yo creo que mañana que me bañe lo voy a usar para peinarme las cejas, para peinarme el bigote. Yo creo para así también. Mejor ya ni les enseño. A ver, ¿para qué me cuentan? Que no se les olvide ningún artículo de aseo personal. También venden en la tiendita de aquí líquido para desinfectar lentes de contacto. Si de por sí no tienen un precio razonable, no sé cuánto cuesten, ¿cuánto podría costar aquí esa cosa? Que no se les olvide nada, por favor. Bueno, pues ya iniciamos un día más. Ya es lunes, estamos en el Hotel Now Sapphire y como tenemos reservada una sesión de hidroterapia, vamos a ir por ella. Es a las 10 de la mañana. Nos faltan unos 5 minutos para que sea la hora. Pero bueno, vamos a llegar con esta poquita anticipación porque no sabemos si hay que preparar algo antes
o así nada más vamos a entrar y a disfrutarla. Check the mic and make sure it sound right, boys. Buenos días. Y después de la bienvenida en el spa, procedimos a llenar un formato que es obligatorio para todos los huéspedes. Aquí, además de los deslindes de responsabilidad ante cualquier eventualidad de salud no reportada, viene también un reglamento que hay que firmar y cómo funciona el spa en términos generales. Después de esto, iniciamos con el circuito de hidroterapia en el spa del Now Sapphire Riviera Cancún. Justo antes de comenzar, vino una última explicación de cada uno de los pasos que incluye el circuito de hidroterapia. Y después llegó el momento de quitarse la ropa para iniciar. Primero un baño de agua caliente por aquí y después una cubeta de agua fría. Continuamos con 10 minutos en este sauna. Y después, otros 10 minutos en el cuarto de vapor. Tocó el turno en esta piscina para hidromasaje con los chorros de agua y también en la cama de hidromasaje. Lo triste fue que no todos los servicios en esta piscina estaban disponibles en el momento. Nos dijo el encargado que algunos de ellos no servían, por lo que nuestra experiencia en esta sesión de hidroterapia estuvo incompleta. Después, hidromasaje en la zona de los pies por 10 minutos. Y finalmente, un baño de agua caliente a 34 grados centígrados por 15 minutos. Esto último es para salir completamente relajados. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno, pues este fue nuestro último día. Pasamos 2 días completos en este hotel que se llama Now Sapphire, que está aquí en la Riviera Maya, en la zona de Puerto Morelos. La verdad es que muy contentos con el servicio, fue excepcional. Hay algunas cositas que vimos ahí como detalle en la limpieza, que en general es muy buena, pero hay una botella por ahí de aceite para bebé que está desde el día de ayer. La playa está bastante sucia, está llena de sargazo. Usualmente en esta zona, no sé si limpien o no, o ya sea una costumbre que la playa esté así de mal. Es una mala impresión, la verdad, para los visitantes. Y si tú tienes la idea de que aquí en Cancún y en la zona de la Riviera Maya, pues hay playas paradisíacas, sí las hay, pero en ese momento esta playa del Now Sapphire está bastante sucia y llena de sargazo, que lleva ahí mucho tiempo, porque no es sargazo que acaba de llegar, ya está seco y no lo han recogido simplemente. Entonces es un detalle importante si tú quieres disfrutar de la playa. Igual en la recepción la bienvenida es bastante buena. Durante la estancia el servicio también fue lo esperado. La verdad es que no hay queja alguna, es un hotel que vale muchísimo la pena. Chequen ustedes las promociones o los precios que puedan tener disponibles para ustedes. También algo importante, a nosotros nos dejaron permanecer aquí hasta las 5 de la tarde. El check-in es a las 3 y cuando te vas el check-out es a las 12 del día. Pero puedes seguir disfrutando de las instalaciones, aunque hay que tomar en cuenta que de repente puede haber algunos servicios que puedan estar suspendidos o limitados de horario, obviamente por causa de la pandemia de COVID-19. Es importante también resaltar que en lugares cerrados dentro del hotel tienes que usar forzosamente tu cubrebocas. Yo hice un ejercicio aquí en la zona de toallas, donde me acerqué a pedir una sin el cubrebocas y no me la dieron, porque no lo llevaba puesto. Eso a mí me parece perfecto, porque pues sí vemos de repente alguno que otro turista por ahí que no está siguiendo las medidas de sanidad que deben hacer, son obligatorias, te hacen firmar un documento
al inicio cuando te registras y bueno, considero que hay que respetar todo eso y también muy bien por el personal de este hotel que hace valer y hace cumplir estas reglas, pues seas turista o no lo seas. A final de cuentas, las reglas están para cumplirse. Pues ahí está, si ustedes han venido a este lugar, el Hotel Now Sapphire Riviera Cancún, cuéntenme aquí en los comentarios cómo ha sido su experiencia en este lugar y si no, pues ya tienen una idea de lo que van a poder encontrar en este lugar y que se la van a pasar increíblemente bien. Yo soy Alfredo Paredes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, aquí mismo en Vivir en Cancún. También tenemos un blog donde profundizamos muchísimo acerca de este y de otros temas que seguramente les va a interesar tanto si quieren venir a Cancún para vivir y hacer una buena vida o simplemente para visitarlo y sepan ustedes todo lo bueno y lo que nadie te dice de vivir en Cancún. Soy Alfredo Paredes, cuídense mucho, adiós.